evangelio que vamos a ver esta noche se llama Fundamentos. Y está en el capítulo 10, a razón del versículo 1. No quieres prender, si las prendes, son las dos primeras de este lado. Esas dos. Esa. Lo que pasa es que no está prendida. ¿No? ¿No prendió? Ahí está, sí. Para que tengan un poquito de luz si alguna persona entra por ahí. Capítulo 10, versículo 1 del Evangelio de Lucas. La palabra de Dios dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de esa casa, de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho a vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para ti, Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bueno, es un pasaje largo, pero no lo quise yo romper porque tiene fundamentos. Los fundamentos que todo evangelista debe de tener presente en la predicación del evangelio. Y bueno, los evangelistas somos nosotros. Las personas que llevamos el evangelio a otras personas somos nosotros. Dios pudo haber tenido un plan diferente para que las personas escucharan de Dios, pero no lo quiso hacer así. Es su prerrogativa que lo haya hecho de esta manera. Pudo haber tenido ángeles que se aparecieran y predicaran el evangelio, o él mismo aparecerse y predicar el evangelio, pero no, él quiso usar al hombre mismo redimido para llevar el evangelio a otros. En el Antiguo Testamento, cuando ya los pueblos estaban muy desviados de las cosas de Dios, Dios seleccionó a un hombre, a Abraham, y dijo: de tu descendencia, que será como la arena, tan vasta como la arena del mar, pues será el pueblo escogido para predicar a los pueblos de alrededor. Tú lo harás. Y como los judíos de Abraham fallaron, cuando vino Cristo les quitó esa gran comisión y se la dio a los cristianos, a las personas redimidas que han entregado su vida a Cristo
ellos son los predicadores de estos días. No es la persona que se pone a estudiar y los domingos o los jueves o el día que este o aquello quieran prediquen la palabra de Dios. No, sino todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación, pero más que eso, el maravilloso privilegio de llevar el Evangelio a nuestras casas, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestra ciudad y hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Y en este pasaje lo que él hace es, él pone unos fundamentos que nosotros debemos recordar para que nosotros mismos, basados en esos fundamentos, vayamos y prediquemos a toda criatura. Inclusive, tanto en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un comando que Dios nos da a cada uno de los cristianos. Acá en Marcos 16, él también terminando el Evangelio de Marcos, viene un comando similar, pero un poco diferente, en donde es en Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestra labor es predicar el Evangelio a otros, y nuestra labor es levantar discípulos con otras personas, para que ellos después hagan lo mismo y se siga la cadena del Evangelio. Imagínate qué terrible hubiera sido, ya lo mencioné, que los primeros cristianos, o los segundos, o los terceros, o los cuartos, no hubieran seguido esa indicación de Dios. ¿A dónde habría llegado el Evangelio? ¿Dónde estaríamos hoy nosotros? Si una persona, en mi caso, vino de un país extranjero, vino a México con muy mal español, pero yo lo conocí y él me presentó el Evangelio, él me siguió, me buscó para que yo creciera y poco a poco me fue aventando, me fue presionando para que, oye, te toca a ti, para que después ya se fue de México dejándonos a nosotros y así, ¿verdad? Y esa es la labor que yo tengo que hacer. Esa es la labor que tú tienes que hacer. Y alguno me dirá, bueno, pero es que yo no conozco tanto la Biblia. Yo no hablo tan bonito. Yo no puedo convencer a las personas. Me da miedo llevar el Evangelio y presentarlo porque voy a ser rechazado. A lo mejor se burlan de mí. Bueno, pero ¿qué es el comando de Dios? Que lo hagamos, ¿verdad? Si sé mucho, no importa. Si soy rechazado, no importa. Es un gran privilegio. Es la necesidad que yo tengo de hablar del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios, capítulo 9, dice en el versículo 18. 16. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Imagínate, Maru, que tú no respiraras, ¿verdad? El respirar para tu cuerpo es muy importante.
no es opcional, no es un privilegio, es una muy urgente necesidad. Que después de minuto y medio, no sé cuánto aguantes tú, ya te estás muriendo, ¿verdad? Segundos. Sí, sí, anda. Entonces lo necesitas. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo que le es impuesta necesidad. Él lo necesita desesperadamente porque eso le hace a él tener fuerza en lo que él está creyendo y pasando a otros. Entonces, pues es muy importante que hablemos de Cristo. No sé, si yo te preguntara a cuántas personas les has hablado de Cristo tú esta semana, ¿qué me contestarías? O este mes, tendría que muy tristemente decir, o este año. Ay, sí, ¿Sí? Porque sí hay muchos cristianos que sí les gusta comer mucho, comen mucho, pero son como una alberca en donde entra agua y entra, nunca sale. Y entonces, pues, es agua muy sucia, ¿no? Sino que tenemos el privilegio de hablar de Cristo. Este pasaje, aquí Jesús hace algo muy bonito, porque Él quiere, ya en sus últimos meses del Evangelio, Él quiere pasar las últimas enseñanzas a sus discípulos, principalmente a sus apóstoles, para que ellos se queden con el trabajo. Él ya se va. Y muchas veces es necesario que te vayas para que los demás lo hagan. Aquí teníamos mucha gente hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se multiplicó, y se multiplicó, y se multiplicó para que los que estaban aquí, pues ahora predica tú. No puedes venir a sentarte aquí jueves tras jueves tras jueves por mucho tiempo, sino que te toca ahora hacerlo a ti. Y es como la vida familiar, ¿no? Ahí tenemos unas palomitas que en las primaveras vienen a hacer su nido y a tener sus, ¿cómo los dirías? Palomitas o cachorritos de paloma, ¿verdad? Y entonces yo veo cómo ellos los avientan. Vámonos, órale. Te toca volar a ti, por eso se cayó uno, tuvimos que aquí curarle, no sé qué, Valentina ahí, no sé cuánto estuvo en la gran enfermería, pero ya lo regresamos a su lugar y parece que ya está. ¿Sí? Entonces, inclusive la naturaleza nos indica eso, ¿verdad? Entonces te toca a ti, todos nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y aquí, en este pasaje de Lucas 10, precisamente, empieza el pasaje indicándonos que el ministerio de Jesús en Galilea ha terminado y Él va ya rumbo a Jerusalén. Se va a tardar varios meses en llegar a Jerusalén, en donde Él va a enfrentar la cruz, a morir y a resucitar. Pero dice aquí el capítulo 10, empezando en el versículo 1, después de estas cosas, después de haber terminado su trabajo en Galilea, caminando ya hacia Jerusalén, designó el Señor también a otros 70. Bueno, Jesús tenía muchos discípulos. Muchos de sus discípulos venían por conveniencia. A ver, ¿qué le sacaban a Jesús? No estaban bien comprometidos. Los 12, pero sí tenía también otros discípulos que al final de cuentas estuvieron con Jesús, inclusive en su resurrección. Aquí se nombra a 70 de esos discípulos. Y dice la palabra de Dios aquí que Él los envió de dos en dos, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Los primeros misioneros del Nuevo Testamento, en donde Jesús los manda a predicar, vayan ustedes. Ahora, Lupita, te toca a ti. Oye, ¿pero qué voy a hacer? No sé qué. Hay tantos, ahí tienes mucho ya. Ve a ver qué haces. ¿No? Ve y haz el trabajo tú. No quiero estarlo haciendo yo permanentemente. Ese no es lo que Dios quiere. Y aquí lo está haciendo Él. Él lo podía hacer mucho mejor, claro.
pero necesita entrenar a otros para que después ellos tomen ese lugar. Y dice la palabra de Dios aquí que manda de 2 en 2. Nos manda en pares. Y hay 2 razones por las cuales podríamos ver que es bueno que tú prediques con otra persona junto a ti. Y la primera de estas es que pues 2 se pueden ayudar uno al otro. Si yo me caigo, tú me ayudas. Si tú te caes, yo te ayudo. Si yo me desanimo, pues tú me avientas un poquito. Y así los 2 salimos adelante. En realidad es un gran principio de la palabra, que lo hagamos no solos. Ahorita vamos a ver que también hay muchos peligros que tú lo hagas solo. Eclesiastés 4, 9 al 12. Eclesiastés 4, de 9 al 12. La palabra de Dios, Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces que vayamos en pares, que vayamos en equipo. ¿Sí? Y yo me acuerdo cuando yo fui a España, ya en 1979, por primera vez al campo misionero, me encontré allá en España que había ya un equipo. No era una sola persona, por ejemplo, o una persona soltera sola, no, mínimo con su pareja, ¿verdad? Como matrimonio, pero también en equipo, para que se puedan solidificar solos. Entonces esa es una de las razones por las cuales Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2. Pero hay otra razón, y eso está en Deuteronomio 19, Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a uno solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces Dios pide que sean 2 testigos, mínimo, ¿verdad? Yo voy a hablar de Jesús y tú dices que lo que yo digo es verdad, que realmente no estoy mintiendo, ¿verdad? Tengo testigos que también pueden certificar. Deuteronomio 19:15. ¿Sí? Entonces son las 2 cosas por las cuales vemos que Jesús quiere que vayamos de a montón, montoneros, ¿no? Sí. Carlos, eso no me quedó como muy claro. Si una persona quiere por sí mismo hablar y expresar el sentimiento hacia el Señor, Ajá. ¿lo quieres hacer en forma individual? No, claro que sí. Pero si estás haciendo el trabajo de Dios, si estás testificando de una manera constante, rutinaria, llevando a personas y todo eso, es siempre bueno tener un equipo, no tú sola, hacer tu propio grupo por allá, predicarles tú, sino que hay un grupito. Si te encontramos a Guatemala, no te vamos a mandar solo. Sí, hay un grupito, ¿verdad? Que estás con ella. Y además te digo, las tentaciones, ahorita vamos a ver, las persecuciones, el rechazo del mundo, que es muy fuerte. Cuando una persona sola, pues sí te llega a desanimar. Entonces Jesús nos dice que lo hagamos en pares, en trabajo completo. Claro que yo he ido 1000 veces a hablarle a una persona de Cristo solo. Sí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del trabajo en general, que lo hagamos como equipo, ¿no?
Y bueno, en este fundamento de lo que vamos a ver en este pasaje de Lucas 15, vamos a ver tres cosas que Dios quiere que tengamos como parte de nuestro trabajo de predicarle al mundo de Cristo. Los predicadores de Jesús, sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos en este tiempo? Pues somos nosotros, ¿sí? Tú no puedes decir, no, pues el que predica es el que va, yo no se los llevo. Y él les predica. No es así. Inclusive muchas personas me dicen, oye, te voy a llevar a fulano. No me lo traigas. Pues predícale tú ya sabes bastante para hacerlo con mucho gusto. Claro que sí, participamos, cooperamos y lo hacemos, pero no queremos quedarnos haciendo todo ese trabajo nada más nosotros, sino que cada uno de nosotros debemos estar ya capacitados para predicarle a otros. Entonces, como número uno, sin distraernos, podríamos decir, sin distraernos, contentos con nuestra situación. Las distracciones de este mundo son muy grandes y a veces estamos ya haciendo otras cosas y dejando el Evangelio a un lado, cuando debe ser lo prioritario, debe ser lo número uno. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar ya o que no vamos a tomar responsabilidad de las cosas de la vida diaria, ¿sí? Pero yo utilizo eso para predicar. Esa es mi plataforma para predicar, ¿sí? Mi prioridad absoluta es predicar el Evangelio y llevarlo a otros. Y yo cada semana hago un pequeño análisis de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No estaré demasiado distraído ya en otras cosas, pensando que la plataforma ahora es mucho más importante que nada más usarla para el Evangelio, ¿no? Como los discípulos, la barca en donde de los peces es mucho más importante que la barca usarla para Cristo, ¿no? Entonces, y esto lo vemos, esto de no distraernos, lo vemos en los primeros versículos, allá, capítulo 10, versículos 2 al 4. Y les decía, versículo maravilloso, muy bonito, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor está rogando que haya personas que lleven el Evangelio, que es muy importante en estos tiempos que la gente esté escuchando de Dios. La gente está muy alejada de Dios. La gente no le interesa que tú le prediques, pero al llevarlo tú mismo están siendo enfrentados de, ay, pues ¿qué estoy haciendo yo? ¿Dónde estoy parado? Yo nunca ni hablo de Dios, ni sé de Dios, ni pienso en Dios. Y aquí alguien me está recordando que es muy importante. Y viene y me da un folleto y me regala algo. Esta tarde pues regalamos el libro de Más que un carpintero. Y recortarlo. Oye, pon atención, es muy importante. Este va a ser el único tema importante de tu vida. No hay otro. Ponle atención. Y Jesús, fíjate, dice, ruega que mandemos obreros a su mies, que llevemos el Evangelio a otros. Ruega como diciendo, la verdad, pues están muy distraídos ustedes, los cristianos, andan en muchas cosas. Marta, afanada estás con muchas cosas y turbada. Cuando una cosa es la única cosa importante y tu hermana sí lo está haciendo bien, ¿dónde andas tú? Pues te ocupas mucho de limpiar la casa. Y bueno, no quiero decir que no es importante, pero no puede ser el fin de tu vida tener la casa limpia, ¿sí? Y aquí les está, dice, rogando. Acá en Mateo me gusta mucho lo mismo, en Mateo 9, el mismo ruego, pero lo dice de otra manera, me encanta. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas,
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios está rogando que tú seas ese obrero que lleve la palabra de Dios a otros. Ayer que tuvimos el privilegio de estar con Pablo, allí en su inauguración de su galería, bueno, pues ahí fuimos con el propósito no solamente de estar con él, sino de a ver qué pescamos. A ver a quién le hablamos, a ver qué decimos del Evangelio, algo que les recuerda a las personas que esto es muy importante. Llevamos nuestras Biblias, inclusive hubo varias personas que se fijaron muy expresamente en el pescadito, ¿no? Y bueno, ya más y más ven que lo que quiere decir el pescadito. Y eso es lo que queremos, la presencia de Dios por todos lados. Que nuestra vida sea la presencia de Dios por otros lados, ¿sí? Y eso es lo que debemos de estar haciendo por nosotros mismos en el comando de Dios. Y aquí siguiendo lo que Dios dice, de no distraernos, en el pasaje que estamos viendo, dice: id, versículo 3. Ahí está el comando, ¿sí? Primero te ruego que ores para que vayan otras personas a la mies del Señor. Pero ahora te digo directamente a ti, sin ambajes, sin excusas, directito, para que no pienses que a lo mejor no estás entendiendo muy bien. La palabra está muy fuerte. Id. Y tú, sí, tú, claro, estoy hablando contigo. Ok. Sí, está bien, ya entendí. Sí, Señor, yo quiero que tú vayas y que de alguna manera, a tu manera, en donde tú estés trabajando, en las cosas que tú estás haciendo, en la situación que tú tienes, tú debes de estar predicando el Evangelio. Esa es la razón por la cual estamos en la tierra los cristianos. Si no, pues ya estaríamos mejor en el cielo, pues ya lo tenemos asegurado. Pues vámonos, ¿no? No. Hay que predicarle a otros. Y es el comando muy fuerte de Jesús. Él entiende y nos dice: mira, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Yo lo entiendo, por eso a lo mejor también le digo que vayan en pares, que vayan en montoncito, porque la cosa está dura. Vas a encontrarte muchos lobos, vas a encontrar gran oposición que ha llevado inclusive a matar a los cristianos para callarlos, rechazarlos, burlarse de ellos, menospreciarlos, sacarlos, porque el pecado eso hace, ¿verdad? Que no queramos nosotros escuchar, porque mi pecado me enfrenta y me hace que mejor yo no quiero nada con Dios, pues yo estoy en pecado. Entonces, sí, es muy fuerte, sí hay mucha persecución, pero es un gran privilegio. ¿Y cuántos cristianos han muerto por Dios, por el Evangelio, a través de los siglos? Son cada siglo, por todos lados. Hoy mismo están siendo perseguidos y matados los cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a un lugar donde está lleno de lobos, ¿sí? Claro que llevamos a Jesús con nosotros. Él nos protege, Él nos cuida. Él nos dice qué hacer, cómo hablar. No tenemos todo bien arreglado con Él, no hay problema. Pero qué privilegio ser los mensajeros del Rey, llevando el Evangelio por todos lados. Bueno, prepárate. Yo quiero que tú seas esa persona que tú, sin distracciones, estés llevando el Evangelio. Y no solamente sin distracciones. Mira el versículo siguiente, versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Quiero, Tita, que estés contenta con tu situación. No estés soñando cuántos coches más vas a comprar, o cómo le vas a hacer para comprar aquel palacio que realmente no lo necesitas, pero que es muy urgente que lo compres, y para que te distraigas más en todas esas tonterías, en lugar de estar predicando el Evangelio. No lleves nada. Si yo soy el que suplo todo, si yo soy el que le doy a las aves de los cielos y a las bestias del campo su alimento,
¿Por qué te preocupas tú entonces? ¿Por qué comeréis y qué beberéis? Como dice Mateo 6. Mejor no lleves nada. Es más, es una señal de confianza. ¿Sí? Es una señal de confianza, de confiar en Él. ¿Sí? Entonces no necesitamos la seguridad que nos dan las cosas materiales para predicar del Evangelio. Y dice aquí que no saludéis. Aquí podrías tú decir, bueno, ¿qué es eso de no saludéis por el camino a nadie? Bueno, es que en ese tiempo la costumbre era, realmente no es nada más hola, ¿cómo estás? Sino pasarte las horas ahí platicando y haciendo, ¿cómo se dice? Pura chorcha, ¿no? Y pues nomás perdiendo el tiempo. No, tenemos un objetivo, tenemos una manera de sacar la palabra de Dios y llevarla en lugar de distraernos. Entonces, como número 1, tenemos aquí que queremos nosotros llevar el Evangelio y no distraernos de la gran comisión que tenemos. Imagínate que pues a Pablo le dicen que va a trabajar aquí en la Ford y su único trabajo es contar cuántos coches salen diariamente. 1, 2, 3, 4, ¿no? Y luego no lo hace. Y la comisión que se le recomendó, ¿verdad? Pues no la lleva. ¿Cuántos salieron hoy? Ay, no sé. No, fíjate que se me olvidó. No supe. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la comisión que tenemos nosotros en estos tiempos, como cristianos, aquí en la tierra? Hablar del Evangelio. Se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? Pues entonces, ¿dónde andas? Si es lo único importante que hacer, ¿no? Yo tenía una persona que, no la quiero nombrar, pero me decía, se me olvidó leer la Biblia. Se te olvidó leer la Biblia. ¿Cómo no se te olvida comer, verdad? ¿Cómo? No estaba bien la situación, ¿no? No se nos olvide hablar de Cristo. Salir en las mañanas con la muy determinada meta de que hoy yo le voy a hablar de Cristo a alguien, de alguna manera, no sé cómo, pero lo haré. Los resultados de que si yo llevo a 30 o 40, no, eso no es importante, sino que yo voy a hacer lo que yo sé que debo de hacer. Bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás tú predicando el Evangelio en el lugar en donde Dios te ha puesto hoy? Sin distracciones, con la mira bien puesta de que esa es la razón por la cual tú estás aquí. Si no, ¿para qué? Bueno, así está. ¿Sí? Bueno, pues número 2. Si el número 1 es no distraernos en la gran comisión que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, porque nos ha dicho que eso es lo que tenemos que hacer. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. Pues no se me debe olvidar esa meta. Pero el número 2 es fieles al mensaje. ¿Ok? A Pablo se le dijo que contara los coches. Sí, pero se le olvidó y se puso a contar las llantas. Y como la llanta del otro lado no la veía, pues a veces contaba 2, a veces 3, a veces 1. Entonces no estaba haciendo su trabajo bien. No estaba distraído, no me puedo distraer, espérame tantito. Pero no lo estaba haciendo bien, porque no fue fiel al trabajo encomendado. Nosotros, dice aquí la palabra de Dios, que debemos de ser fieles al mensaje mismo. Y aquí en este pasaje no lo dice. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Señores, yo traigo un mensaje maravilloso de parte del príncipe de paz. Aquella persona que regala paz, que es precisamente lo que no tienes y lo primero que te quiere dar, una paz interna, una tranquilidad, una seguridad de vida eterna.
Yo quiero predicar eso a las personas. Y no quiero distraer el mensaje tampoco. Quiero ser fiel a cuál es el mensaje y decirlo con claridad. Cristo regala vida eterna. Él te da paz a tu interior. Él hace que tú tengas la seguridad de que si mueres esta tarde, esta noche, mañana, dentro de 20 años, tú te vas al cielo. Eso es lo que predicamos, ¿verdad? Y dice aquí que eso es lo que debemos de decir. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Un hijo de paz, una persona que sí quiere escuchar. Pues te pones a decirle, ¿verdad? Para que él tenga esa paz. Y si no, bueno, pues no perdiste el tiempo, ¿verdad? Pero no habrá paz en esa casa. Porque donde no está Cristo, no hay paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Bueno, el mundo no la da, porque el mundo no tiene paz. Y tú quieres llevar la paz a estas personas, diciéndoles acerca del príncipe de paz. Y si los rechazan, bueno, pues tú dijiste lo que debe de ser. Pero ese es el Evangelio. Presentar a Cristo como la salvación. Presentar a Cristo como el único camino. No hay otro. Presentar a Cristo como la vida eterna. Y decirles a las personas. Y muchas te van a decir, ay, no, ¿cómo crees? Hay muchos caminos y ay, Cristo, no, hombre, eso, etc. No lo digo yo. Ese es el mensaje que me dieron para que yo transmitiera. Y lo quiero decir cuán claro sea. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Una vez que alguien acepta a Cristo, entonces seguimos el comando de Jesús. Haced discípulos por todos lados, ¿verdad? Lo traes a Cristo y luego lo sigues, lo buscas, lo traes, le ayudas a que crezca, le ayudas a que arranque, para que él también sea el predicador de la siguiente generación de cristianos que ha de venir por medio de él. ¿Sí? No nos quedamos nada más en presentar el Evangelio, hay que ayudarnos a crecer como también te ayudaron a ti. Es todo un trabajo. Pero eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Somos embajadores de Cristo, según de Corintios 5:20, como si Dios rogara a través de nosotros. Y vamos por ahí llevando y regalando pasaportes. ¿Qué es un pasaporte? En la embajada donde yo pertenezco, ahí los regalan. Está uno, está otro. Ahora, tengo que decirte cómo usarlo. Porque tener el pasaporte para guardarlo en un cajón, pues no. Sino que realmente tengas ya tuyo ese país maravilloso de paz, de fuerza, de amor, de bondad y de todas esas características del fruto del Espíritu Santo. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Bueno, pues tú llevas el Evangelio y el obrero es digno de su salario, te invitan a comer, y tú dices, no, yo pago. No, está bien, recibe, no hay problema. Ellos que están muy agradecidos contigo y quieren también, pues recíprocamente darte algo, no sé, te dan de comer, no sé qué, o te llevan aquí o te llevan allá, está perfecto. El obrero es digno de su salario, ¿sí? A ellos se los decía que no llevaran ni siquiera comida, ni bolsa, ni alforja. Bueno, por alforja. ¿Por qué? Porque pues ahí te van a dar, es lo que debe de ser. Les vas a enseñar también a que den. Es una palabra muy fuerte, dar es una palabra muy fuerte, muy grandota. Así como las alemanas que todas unidas son como, no sé, así son. D-A-R, dar. Muy larga, muy fuerte, muy rara, muy poco usada. Pero debemos usarla y enseñar a las personas a dar. Está bien que den, perfecto, está muy bien. Sanar a los enfermos que en ella haya, hacer el trabajo de pastoreo, el trabajo de escuchar, el trabajo de aconsejar, el trabajo de consolar, el trabajo de pues llorar con ellos a veces también, confortar, ¿sí?
y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Que tú lleves el reino de Dios a esas casas y que realmente venga el cambio maravilloso a esa casa, en donde en lugar de que tengan odio y tengan amargura y tengan celos y rencillas, que ellos empiecen a cambiar y el amor de Dios inunde por todos lados en esa casa, a través de la predicación que tú das. ¿Sí? Ahora más, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, pues también viene el rechazo. Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Nuestro mensaje es claro. Si lo aceptas, qué bueno. Si no lo aceptas, pues viene el mismo rechazo de Dios mismo. Y bueno, el número 3, el punto número 3 de este fundamento es que tu mensaje debe de ser completo. Fieles al mensaje, completo sea el mensaje. No le diga nada más del amor de Dios y qué maravilloso es el amor de Dios, porque si tú rechazas el Evangelio, tengo que advertirte que la ira de Dios estará sobre ti. En realidad el Evangelio es una moneda de dos caras. Por un lado está el amor de Dios y por otro lado está la ira de Dios si no escuchas. Sí, es importante que ellos sepan las consecuencias si no te interesa. Tengo que decírtelas. No es mi mensaje, no lo inventé yo. Yo quiero decirte cómo es. Si tomas la medicina te curas, si no tomas la medicina te mueres. Ya tómalo como tú quieras. Es tu decisión, así de sencillo. Puedes vivir eternamente, puedes morir eternamente. Y a veces nosotros pues nos cuidamos de no decir tanto de las consecuencias de rechazar. Y pues no, sí tenemos que decirlas. Como es el Evangelio, pues ¿qué voy a decir yo sino lo que dice Dios? ¿Sí? Diligentes en advertir, dar el mensaje completo, que son los siguientes versículos. ¿Sí? Versículo 12 al versículo 16. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bueno, los judíos conocían muy bien la historia de Sodoma y Gomorra y cómo Dios había traído total destrucción a esas ciudades por ser terriblemente perversas y malvadas. Y Dios las destruyó en donde pudo solo salvar a Lot. ¿Tú te acuerdas allá en Génesis? ¿Sí? Y aquí les dice, pues te lo voy a poner, que el castigo para Sodoma, el castigo de Sodoma fue más tolerable que lo que te puede pasar a ti. ¿Por qué? Porque Sodoma no tenía una Biblia. Porque Sodoma no escuchó tanto el Evangelio, no escuchó el Evangelio. Y tú lo estás escuchando. Yo te lo estoy presentando. La Biblia está en español. Ahí está para que la leas. Tú la rechazas, pues ¿qué puedes entonces esperar? Sino que la misma ira de Dios. ¿Sí? Inclusive, pues, entre más tengas conocimiento del Evangelio y lo rechaces, mayor será el castigo. Una persona que escuchó muy poco del Evangelio tendrá menos castigo por rechazar que la persona que tuvo mucho contacto con el Evangelio y rechazó. El grado de castigo será muy diferente. Y yo quiero advertirlos, que es lo que está diciendo aquí precisamente en este pasaje Jesús. Inclusive aquí en el versículo 13, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Dos de las ciudades en donde Jesús estuvo predicando mucho. Betsaida, ¿te acuerdas? Que era la ciudad de Pedro y de su hermano Andrés. Ellos venían de Betsaida, allá en el norte, en Galilea.
Y dijo, oye, pues yo he predicado por todos lados, he estado con ustedes aquí, qué privilegio. Y si tú rechazas, imagínate lo que te va a pasar. Que si Tiro y Sidón si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras dos ciudades, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Esas ciudades habían tenido muchos milagros, habían visto a Jesús por todos lados. Tiro y Sidón eran ciudades que tuvieron la ira de Dios. Isaías 23, Ezequiel 38 habla del gran juicio que hubo contra esas dos ciudades. Pues el juicio contra ellas era muy poquito, el juicio que tendrán aquellos que tuvieron mucho del Evangelio y rechazaron. Entonces quiero decirte eso, quiero que sepas, no te quiero amedrentar, no te quiero nada más que tengas miedo y quiero ponerte yo advertirte y que no duermas esta noche. No es el punto, pero necesito decirte el mensaje completo. El mensaje de Dios es maravilloso. Son buenas nuevas del Evangelio, pero muy malas nuevas si no lo atiendes. Tengo que decirte eso. Ahora tú toma la decisión que tú quieras. Y versículo 15 te lo pone todavía peor. Y tú, Capernaum. Capernaum era una ciudad al pie de Galilea, en el mar de Galilea. Ahí estaba la ciudad de Capernaum. La ciudad en donde Jesús hizo su cuartel. Ahí vivía él, cuando ya estaba en sus 3 años de predicación. La ciudad de él era Capernaum. En Capernaum hubo muchísimo que ellos vieron. ¿Sí? Pero no sentimos, no leemos en los evangelios que Capernaum haya perseguido a Jesús, que lo haya apedreado, que lo haya rechazado, que haya dicho, no queremos nada de ti. No, nada de eso. En Capernaum nada más hubo indiferencia. Está medio loco, me lo importa. Déjalo, que haga sus cosas, ¿sí? Que es peor que un rechazo total. La indiferencia es terrible. Y eso es lo que Capernaum tenía. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí contigo. Si a alguien le dediqué tiempo fue a ti. Pues hasta el Hades serás abatida, hasta el sepulcro serás abatida, hasta la muerte misma, eterna, serás abatida. Y ese es el mensaje que queremos presentar. El gran amor de Dios. La entrada al cielo es gratis para todo aquel que quiere, para todo aquel que cree. Jesús ya pagó por todo. Pero cuidado, si tú agarras, menosprecias, pisoteas ese sacrificio que Jesús hizo. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 26. Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oye, Jesús fue por ti a la cruz. No sabes lo que pasó en la cruz. Ya te lo he dicho, mira esto otro. Y tú te burlas de eso. Y tú lo menosprecias y tú lo rechazas. Pues entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Dice el versículo siguiente: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Los apedreaban allá en Israel por violar la ley de Dios. Eran muy severos. Pues cuanto más, dice el versículo, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto,
en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Tú agarras la cruz y tú la pisoteas, la aplastas, te burlas de ella, la rechazas. Pues, ¿qué más puedo hacer por ti?, dice Dios. Ya no queda más que hacer por ti, ¿sí? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la ira de Dios está muy fuerte desde el cielo para todo aquel que detiene la justicia y la verdad, para todo aquel que rechaza esa verdad. Y no debemos nosotros de no incluir en nuestro mensaje, para que esté completo, pues la ira de Dios. La gente dice, ¿cómo la ira de Dios? ¿A poco Dios se enoja? Bueno, Dios contra el pecado es terrible, y no te pongas en las manos de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? Pues este es el Evangelio como lo queremos presentar. No queremos distraerlos porque es una comisión muy importante. Queremos que el mensaje, queremos ser fieles a ese mensaje maravilloso que Él tiene para la humanidad, pero queremos que ese mensaje sea un mensaje completo. Y les vamos a decir todo acerca de eso. Nosotros somos sus emisarios, nosotros somos los predicadores de este tiempo. Toma ese gran trabajo y vete a hablar de Cristo a los tuyos. Ay de ti si no lo haces, dice Pablo. Me es impuesta necesidad y ay de mí si no predicara el Evangelio. ¿Por qué? Porque el que pierdes eres tú. Dios no va a perder, ¿eh? Yo te puedo asegurar que no pierde. Tú pierdes las recompensas maravillosas de ser un soldado de Cristo. Vamos a hacerlo. La verdad, ponte esa tarea de que ser un gran pescador de hombres, ganador de las almas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta gran comisión que tú nos das a estos siervos inútiles somos. Realmente no somos capaces de hacer ese trabajo, pero lo haces tú en nosotros. Te pido, Señor, que podamos predicar a otras personas, traerlas a tus pies, que tengan esa prioridad para con Dios como la tenemos nosotros y como debe de ser. Cristo y las cosas de Dios son número 1. Llévanos a las personas que sí están listas, seguro que ahí hay muchas que ya están ansiosas de poner orden en sus vidas y venir a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dieran y predicaran el Evangelio, o Él mismo aparecerse y predicar el Evangelio. Pero no, Él quiso usar al hombre mismo, redimido, para llevar el Evangelio a otros. En el Antiguo Testamento, cuando ya los pueblos estaban muy desviados de las cosas de Dios, Dios seleccionó a un hombre, a Abraham, y dijo, de tu descendencia, que será como la arena, tan vasta como la arena del mar, pues será el pueblo escogido para predicar a los pueblos de alrededor. Tú lo harás. Y como los judíos de Abraham fallaron, cuando vino Cristo les quitó esa gran comisión y se la dio a los cristianos, a las personas redimidas que han entregado su vida a Cristo. Ellos son los predicadores de estos días. No es la persona que se pone a estudiar y los domingos o los jueves o el día que este o aquello quieran prediquen la palabra de Dios. No, sino todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación, pero más que eso, el maravilloso privilegio de llevar el Evangelio a nuestras casas, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestra ciudad y hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que tiene Jesús para cada uno de nosotros.
Y en este pasaje lo que él hace es, él pone unos fundamentos que nosotros debemos recordar para que nosotros mismos, basados en esos fundamentos, vayamos y prediquemos a toda criatura. Inclusive, tanto en el libro de Mateo, presionando para que, oye, te toca a ti, para que después ya se fue de México dejándonos a nosotros y así, ¿verdad? Y esa es la labor que yo tengo que hacer. Esa es la labor que tú tienes que hacer. Y alguno me dirá, bueno, pero es que yo no conozco tanto la Biblia. Yo no hablo tan bonito. Yo no puedo convencer a las personas. Me da miedo llevar el Evangelio y presentarlo porque voy a ser rechazado. A lo mejor se burlan de mí. Bueno, pero ¿qué es el comando de Dios? Que lo hagamos, ¿verdad? Si sé mucho, no importa. Si soy rechazado, no importa. Es un gran privilegio. Es la necesidad que yo tengo de hablar del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios, capítulo 9, dice en el versículo 18. 16. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Imagínate, Maru, que tú no respiraras, ¿verdad? El respirar para tu cuerpo es muy importante. No es opcional. No es un privilegio. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un comando que Dios nos da a cada uno de los cristianos. Acá en Marcos 16, él también terminando el Evangelio de Marcos, viene un comando similar, pero un poco diferente, en donde es en Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestra labor es predicar el Evangelio a otros y nuestra labor es levantar discípulos con otras personas para que ellos después hagan lo mismo y se siga la cadena del Evangelio. Imagínate qué terrible hubiera sido, ya lo mencioné, que los primeros cristianos, o los segundos, o los terceros, o los cuartos, no hubieran seguido esa indicación de Dios. ¿A dónde habría llegado el Evangelio? ¿Dónde estaríamos hoy nosotros? Si una persona, en mi caso, vino de un país extranjero, vino a México con muy mal español, pero yo lo conocí y él me presentó el Evangelio, él me siguió, me buscó para que yo creciera y poco a poco me fue aventando, Evangelio que vamos a ver esta noche se llama Fundamentos. Y está en el capítulo 10, a razón del versículo 1. No quieres prender, si las prendes, son las dos primeras de este lado. Esas dos. Esa. Lo que pasa es que no está prendida. ¿No? ¿No prendió? Ahí está, sí. Para que tengan un poquito de luz si alguna persona entra por ahí. Capítulo 10, versículo 1 del Evangelio de Lucas. La palabra de Dios dice así: después de estas cosas,
designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de esa casa, de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho a vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para ti, Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bueno, es un pasaje largo, pero no lo quise yo romper porque tiene fundamentos. Los fundamentos que todo evangelista debe de tener presente en la predicación del Evangelio. Y bueno, los evangelistas somos nosotros. Las personas que llevamos el Evangelio a otras personas somos nosotros. Dios pudo haber tenido un plan diferente para que las personas escucharan de Dios, pero no lo quiso hacer así. Es su prerrogativa que lo haya hecho de esta manera. Pudo haber tenido ángeles que se aparecieran